corrupción. Juan, te agradecemos mucho el tomar la llamada, compartir tu análisis con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cuánto vale todo lo que se ha dicho hoy? ¿Cómo debemos aquilatar todo esto? ¿Qué tanto son palabras? ¿Qué tanto son hechos? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobra? Pues mira, Pepe, las leyes están construidas de palabras, pero son palabras que esperan determinar conductas y generar incentivos para cambiar usos y costumbres. En México teníamos un problema que la impunidad venía desde el diseño de las leyes. Nuestro sistema jurídico estaba pensado para garantizar que los actos de corrupción no tuvieran consecuencias penales, no tuvieran consecuencias jurídicas. Hoy tenemos una mejor infraestructura jurídica para enfrentar los casos de corrupción. ¿Es suficiente? Todavía no es suficiente. Tenemos que tener las instituciones y sobre todo a las mejores mexicanas y los mejores mexicanos que las encabecen para que las impulsen con toda la energía que se requiere para enfrentar un problema tan grave que diría yo es como el brazo político del crimen organizado, que es la corrupción. Pero al mismo tiempo no quiero ni regatear ni escatimar que lo que se avanzó hoy puede ser muy significativo en la vida de nuestra república. No, desgraciadamente no se incluyó con toda claridad la declaración, la publicidad de la declaración patrimonial y la declaración de intereses, pero se lograron muchísimas otras cosas. Y en el tema de las declaraciones, pues yo creo que la sociedad y los ciudadanos vamos a seguir insistiendo para que este sea el parámetro de conducta esperado de nuestros altos funcionarios y de los servidores públicos que se someten a las urnas y que tienen su cargo gracias al voto popular. Pero este es un proceso de cambio gradual, de cambio de leyes, de cambio de instituciones y sobre todo lo que te decía al principio de conductas, de usos y costumbres de nuestra clase política. Ojalá y efectivamente el primer paso que se ha dado o el muy buen paso que se ha dado el día de hoy pues mantenga una trayectoria auspiciosa, Pepe, porque yo creo que los mexicanos estamos muy cansados de estar viendo todos estos casos que hasta el momento se enfrentan a una respuesta de impunidad por parte de las instituciones del Estado. Y tan hartos y cansados, irritados estamos los votantes, que ya viste el resultado del 5 de junio pasado. El poder tuvo que haber entendido ese mensaje, hoy está dando una respuesta, mínima que sea. Así es una reacción favorable y todavía nos falta mucho por avanzar. Creo que, por ejemplo, la decisión de presentar acciones de inconstitucionalidad en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, es un primer paso. Pero hasta que no veamos que las redes de crimen organizado, las redes de corrupción que operan en estos estados, encabezadas por los propios mandatarios estatales, se enfrenten consecuencias penales, pues vamos todavía, creo que, a guardar escepticismo, pero hay señales positivas. Ojalá y todo esto se traduzca en evidencia empírica de justicia, Pepe, no solo en discursos, no solo en palabras impresas dentro de nuestras leyes, sino realmente en castigos para las gentes que han abusado del privilegio del servicio público para beneficiarse de forma privada e indebida. Han abusado del privilegio de mandar. ¿En cuánto tiempo podremos ver los mexicanos finalmente resultados? Pues mira, Pepe, yo en casos tan obscenos, tan desagradables como el del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como el del gobernador Borge en Quintana Roo, yo creo que no necesitaríamos un andamiaje institucional muy complejo como el del Sistema Nacional Anticorrupción para avanzar y enfrentar estos casos. Simplemente que atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y que la PGR procediera. Si se quiere esperar hasta nombrar un fiscal anticorrupción, pues probablemente todavía tengamos que esperar hasta septiembre, cuando el Senado vuelva a empezar el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Pero yo creo que el enojo de los mexicanos tiene más prisa que eso, tiene mayor sentido de urgencia, y ojalá nuestras instituciones que ya existen hoy
a partir de la promulgación del sistema, pues pudieran tener reflejos un poco más rápidos de lo que normalmente trabajan nuestras instituciones. Y hasta que veamos esos resultados, pues creo que ya vamos a poder empezar a hablar de cambios más tangibles y concretos, aunque hay que reconocerlo, lo que se avanzó hoy a través de la ley es un buen principio. El Sistema Nacional Anticorrupción incluye una histórica iniciativa ciudadana, la primera iniciativa ciudadana, la llamada, aunque sea descafeinada, pero la llamada Ley 3 de 3. ¿Qué más va a proponer la ciudadanía o debe proponer la ciudadanía? Hoy decía Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, que la sociedad está pensando para preparar nuevas leyes en materia de adquisiciones, registro público de la propiedad, en materia fiscal y también en materia electoral. ¿Tú qué has visualizado, Juan Pardinas? Así es, creo que hoy mi colega, el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, marcó un mapa de ruta, y estas tres leyes que mencionas, ley de adquisiciones, ley de obra pública y la ley electoral, de cómo se financian las campañas electorales. Desgraciadamente, muchos de los proyectos de obra pública que vemos en el país, la licitación no empieza cuando se anuncia que se va a hacer la obra, la licitación empieza a la hora de que están las campañas electorales. Tenemos que reducirle los costos a las campañas para que convertirse en gobernador, ser competitivo para ser senador o hasta presidente de la República, no implique tener el cofre de los tesoros de Moctezuma para poder ser competitivo, que las mejores candidatas y candidatos puedan pelear los puestos de elección popular sin necesitar arcas de millones y millones de pesos. Tenemos que bajarle los costos a las campañas y de tal manera bajar la necesidad del financiamiento ilegal a nuestra democracia. Ese creo que es el siguiente paso. La ley 3 de 3 es importante, el Sistema Nacional Anticorrupción es un paso en la dirección correcta, pero esta guerra tiene muchísimos frentes y muchas batallas que dar, y precisamente los ciudadanos vamos por más, porque lo que hoy se avanzó va a atacar la corrupción en ciertas dimensiones, en ciertos ámbitos de la vida pública, pero sigue el tema de cómo se licitan y se asignan contratos de obras multimillonarias, cómo compran nuestros municipios, nuestros estados, qué tan competitivas son esas licitaciones, y lo más importante, y donde creo que empieza el ciclo de la corrupción en nuestro país, Pepe, cómo se financian los candidatos por los cuales votamos en las boletas electorales. Juan Pardinas, te agradecemos mucho tu tiempo y el compartir tu análisis con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Pepe. Muy buena tarde. Muy buena tarde, gracias. Es Juan Pardinas Carpizo, él es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Él es también